Muy bien, ¿cómo están estudiantes de la asignatura de expresión oral y escrita del primer semestre de Derecho? Eh, bueno, esta clase es especialmente para aquellos estudiantes que por motivo de la distancia, no pueden tener las clases presenciales. Y bueno, vamos a grabar las clases para que ustedes puedan seguir con el avance que tenemos programado y así poder rendir un buen parcial, ¿no? Que se avecina al segundo examen, ¿no? Lo cual estamos analizando la unidad 2, lo que compone los fundamentos de la expresión escrita, ¿no? Estamos viendo prácticamente todo lo que es la escritura, la importancia que tiene la buena redacción, lo que es un ensayo literario, ahora vamos a ver un artículo, la narración, todos esos componentes que son importantes al momento de poder escribir, ¿no? Hemos visto la clase pasada los documentos administrativos, los documentos académicos, con todo eso que vamos a convivir desde nuestra etapa como estudiante y cuando seamos futuros profesionales, ¿no? En el aspecto jurídico del derecho. Entonces, vamos a avanzar. Esta clase de igual forma va a contribuir para poder retroalimentar los conocimientos, aquellos conocimientos que estamos viendo en clases presenciales con la mayoría del grupo, pero que va a tener esta grabación, ¿no? Y puede observarla para así poder ampliar, poder recordar y poder retroalimentar sobre todo, ¿no? Todos los contenidos que veamos en el aula, pero ¿por qué no tomarse un tiempo y poder ver, ¿no? Lo que vamos a tener con sus compañeros, que mayormente, especialmente, mejor dicho, los que están a distancia, y vamos a tener que sobrellevar de esta forma hasta finalizar el semestre, ¿no? Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en preguntarme, ¿no? Estamos para aclarar las dudas, todos tienen mi número de celular. Así que vamos a ver un tema muy importante que es la narración y el artículo. Vamos entrando de lleno entonces. La importancia de la narración, ¿no? El acto de narrar es uno de los más antiguos y más esenciales dentro de la especie humana, ¿no? Que nos distingue de los animales. Es uno de los usos más antiguos del lenguaje y es posible que también sean narraciones del arte prehistórico hallado en las paredes de las cuevas, ¿no? Entonces habíamos dicho que a lo que nos distingue de los animales, según el filósofo René Descartes, por ejemplo, aquel filósofo francés, él decía que, bueno, el pensamiento, ¿no? El razonamiento, el juicio que tiene el ser humano, el criterio de poder desarrollar las cosas, el poder pensar para crear nuevas cosas, eso le da al ser humano una facultad por encima de los animales, ¿no? Entonces, ¿de qué manera convivimos dentro de la sociedad? Obviamente a través de la comunicación, ¿no? El poder expresarnos. Entonces, eso es lo que evidentemente saca una ventaja, ¿no? La comunicación y el pensamiento son dos elementos que evidentemente nos ponen por encima de cualquier especie en este mundo, ¿no? Especialmente con los animales, ¿no? El ser humano tiene esta riqueza, es parte de la naturaleza. Y bueno, ¿no? A través del tiempo, la narración, es decir, comunicar algo, se ha dado, ¿no? En diversas ocasiones, ¿no? Entonces, desde el tiempo de la prehistoria, vamos a la arqueología, vamos a ver a los imperios del pasado, los grandes imperios, ya sea un egipcio, ya sea el imperio romano, cada cual tenía la forma de poder comunicarse, poder transmitir alguna información, ¿no? Entonces la narración siempre ha estado presente desde siempre en la historia de nuestro mundo, ¿no? ¿Qué es la narración? El narrar es una de las funciones básicas del lenguaje verbal. Una narración nos permite referir a otros lo que haya acontecido o incluso lo que hemos escuchado sobre lo que les aconteció a otros, ¿no? A esto el lingüista ruso Roman Jakobson lo llama la función narrativa del lenguaje, ¿no? Narrar es simple, ¿no? Es algo que hacemos de manera cotidiana, hacemos en todo momento, ¿no? Puede ser un evento que ha acontecido, especialmente los comunicadores sociales, ¿no? Son los que tienen que llevar la información sobre alguna situación, ¿no? Comunicar a la sociedad lo que ha pasado, ¿no? Una noticia, una información.
Pero especialmente en el área literaria también los novelistas, ¿no? Narran, escriben un libro, ¿no? Puede ser una historia ficticia, ¿no? Que está sumergida en su imaginación y, bueno, el escritor plasma, ¿no? Su idea a base de sus sentimientos, su experiencia de vida. Hemos tenido grandes novelistas acá en Latinoamérica, ¿no? Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa en Perú, Márquez en Colombia, ¿no? Ganadores del premio Nobel. En el siglo pasado se destacaron como el boom latinoamericano, ¿no? Surgió Borges en Argentina. Es decir, que los novelistas le dieron algo especial a la narración, ¿no? Es decir, que también nos demostraron que se puede narrar un cuento, una leyenda, un mito, puede ser como puede ser algo que tenga veracidad, como algo que puede ser propio de la imaginación o de la creatividad del escritor, ¿no? Sigamos avanzando con los contenidos que son importantes. Vamos a guardar un momento. A ver, se nos ha colgado. Sin embargo, es importante tener esto en cuenta, ¿no? Entonces, la narración es algo preponderante dentro del ser humano, lo cual siempre ha sido parte de su vida cotidiana, ¿no? Es decir, que la narración siempre ha estado presente desde sus inicios y es una actividad, vamos a decir, social, algo que hacemos a cada momento, a cada instante, ¿no? Pero obviamente que al llevarlo a la expresión escrita, es algo que requiere ciertos elementos para poder redactar una buena narración, ¿no? O poder escribir una buena narración y a la vez poder transmitirla. Muy bien, nos habíamos quedado entonces en las características de la narración, ¿no? Hay muchas características, por ejemplo, tiene que ver con evocar una serie de acontecimientos, reales o no, lo que decíamos recientemente, ¿no? Mediante el uso del lenguaje verbal para informar o entretener al receptor, ¿no? Presenta un narrador que se encarga de hilar lo contado y que pueda o no formar parte de la trama, ¿no? Y unos personajes que son relatados por él y que eventualmente intervienen en forma de diálogos, ¿no? Interesante esto, ¿no? Especialmente en la expresión escrita, ¿no? Obviamente que habíamos dicho que la compatibilidad que hay entre la expresión escrita y oral siempre se junta, ¿no? La narración lo vamos a hacer cuando llevamos nuestra oratoria, cuando hablamos a un público en general, estamos narrando tal vez algún acontecimiento, pero también lo hacemos cuando escribimos, ¿no? Si es decir, vamos a escribir una novela, un libro, entonces todo va en coordinación, ¿no? Es algo compatible. Ocupa un espacio de tiempo real, tiene que tener una duración, pero también contiene un tiempo evocado, ¿no? El tiempo de relato que puede ser más largo o más breve. Evoca acciones o eventos que le ocurren a los personajes, cuyo ordenamiento o manera de presentarlos puede variar para generar suspenso, sorpresa, comicidad, etcétera, ¿no? Estos son los ingredientes importantes para una buena narración, ¿no? Acciones, eventos, tiene que haber una duración, un lugar determinado, ¿no? Los acontecimientos importantes que resalta para que la enriquezcan a la historia, ¿no? Los elementos de una narración, ¿no? Es decir, tiene que tener obviamente un narrador, ¿no? La voz que cuenta la historia y que no necesariamente es la misma del autor puede ser la de uno de los personajes, ¿no? Narrador, protagonista, ¿no? La de alguien que observó los eventos o que los conoce de algún modo, ¿no? Un narrador testigo, sea o no esté involucrado en ellos. Simplemente la de una suerte de entidad que todo lo sabe y todo lo cuenta, ¿no? Un narrador omnisciente. También está el narrador y están los personajes, ¿no? Dentro de los personajes, obviamente, siempre entra un personaje principal por lo general, ¿no? Pero para darle un sentido más protagónico, o mejor dicho, eh, obviamente que al personaje primario, que es el protagonista, para darle una historia que se conecte, vamos a decir así, hay un antagonista, ¿no? Ponía un ejemplo ahí en el aula, ¿no? Decía, bueno, pongamos un libro así de manera rápida o breve, ¿no? Vamos al libro de los libros, las Sagradas Escrituras, la Biblia, ¿no? Vamos a decir que el personaje, el protagonista máximo de la historia de la Biblia es Dios, ¿no? Y el antagonista es Satanás o Lucifer, ¿no? Dentro
Dios ocupa el personaje primario, ¿no? En él se centra el libro. Sin embargo, detrás de él hay personajes secundarios que son importantes, pero que solamente se agrupan bajo el personaje principal o protagonista que es Dios, ¿no? Los personajes secundarios pueden ser los profetas, los apóstoles, ¿no? Es decir, Abraham, Elías, los discípulos de Cristo, Mateo, Lucas, Marcos, etcétera, ¿no? Entonces tienen que haber personajes, ¿no? Si bien hay un personaje principal y puede haber un antagonista, un personaje opuesto que represente el mal, por lo general en esto se basan los libros, ¿no? Especialmente las novelas, ¿no? Y de las novelas surgen las telenovelas, las que aparecen en la televisión, ¿no? Siempre hay un lado bueno y un lado malo, ¿no? En eso se centra la historia, ¿no? Los personajes son obviamente los que le dan el sabor especial a la narración. Tiene que haber acciones, obviamente, ¿no? Todo aquello que se cuenta, es decir, la trama que ocurre por escenas y episodios que se van desentrañando a medida que ocurre la narración. Tiene que haber un espacio, es decir, el lugar en donde ocurren los eventos en la narración y que puede jugar un papel más o menos importante en la misma, ya sea dándole contexto o simplemente permitiéndola. Por lo general, los novelistas suelen inventarse, ¿no? El nombre de una ciudad ficticia, ¿no? Gabriel García Márquez le gusta realizar mucho esto, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero tiene que haber un lugar determinado, ¿no? Un espacio. El tiempo, la cantidad de tiempo que toma el relato, ya sea para desarrollar sus escenas o acciones básicas, o el bien momento histórico en el cual la misma se inserta, dándole al lector cierto contexto histórico, ¿no? Hablamos de la importancia del contexto en la clase, ¿no? Que para tener una información fidedigna, es decir, no podemos interpretar de manera rápida, hay que analizar todo el contexto, ¿no? La historia desde el pasado, los acontecimientos, para poder encajar, ¿no? La trama, la totalidad de las anécdotas que componen la historia, articuladas en base a tres grandes momentos. Según el gran Aristóteles, el inicio, la compilación y el desenlace, o como nosotros le conocemos, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Vemos que este modelito ya viene desde hace bastantes siglos atrás y era lo que destacaba el gran Aristóteles, ¿no? Un filósofo de la Grecia antigua, a quien se le acredita de ser el padre de la biología, eh, uno de los grandes filósofos, era un tipo que sabía de política, un tipo que evidentemente estaba sumergido en el conocimiento, ¿no? Fue discípulo de Platón, sin embargo, tenían algunas ideas contrarias, ¿no? Y él formó su propia academia, ¿no? Fue maestro del gran Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? Sigamos avanzando. A ver, nuevamente se nos ha colgado la diapositiva. Vamos a guardar unos minutos para poder continuar con esto de la narración, que es algo bastante interesante, ¿no? Evidentemente, estas pautas que nosotros estamos analizando son factores importantes, ¿no? Para el momento de escribir, para el momento de poder hablar, y es algo que seguramente nosotros hemos llevado en nuestra etapa escolar, ¿no? En la asignatura de lenguaje, por ejemplo, hemos visto, ¿no? La importancia, ¿no? Pero el lenguaje no es algo que simplemente tiende a verse de manera pasajera y momentánea, ¿no? Ya sea en la escuela o cuando estemos en la universidad, el lenguaje es parte de nuestra vida, es algo de nuestra vida cotidiana y es por eso que debemos conocer claramente los elementos que lo componen, ¿no? Y toda la estructura que existe en el mundo literario. Es por ello que necesitamos tal vez recordar o ampliar conocimientos, si es en el caso que no hemos visto, no recordamos, y tener más a fondo estos conocimientos ya de manera más técnica y más profesional, ¿no? Porque como futuros abogados en el área del derecho, nosotros vamos a convivir con el lenguaje, ¿no? Al momento de escribir y al momento de expresarnos. Entonces es importante tener en cuenta esto. Las, los tipos de narraciones que existen, ¿no? Bueno, hay diversidad, ¿no? Como ustedes han podido ver, siempre el lenguaje tiene clasificaciones, ¿no? En todo, ¿no? Ya sea un ensayo, ya sea una novela,
y hacer un artículo, todo está clasificado. Pero veamos los tipos de narraciones. Las narraciones literarias, por ejemplo, son las que se cuentan con el mero fin de contarlas y de disfrutar de su desenvolvimiento, ya sea por diversión, porque proponen ideas novedosas o porque plantean una ficción atrapante. No son el tipo de relatos que componen la narrativa literaria, las novelas, lo que decíamos, los cuentos, pueden entrar las fábulas también, y las crónicas, ¿no? Que aparecen mayormente en las revistas o diarios. Las narraciones periodísticas, ¿no? Aquellas que en lugar de ficción se comprometen con la recomposición de eventos ocurridos en vida real, aspirando al mayor posible criterio de objetividad, ¿no? En clase habíamos visto la diferencia entre subjetividad y objetividad, ¿no? Subjetividad es opinar en base a eh, mi criterio personal, ¿no? Yo como sujeto puedo llenarme en base a mis sentimientos, mis emociones, pero objetividad es ir a la verdad, al hecho, ¿no? Y la objetividad es lo que agarran los científicos, por ejemplo. Las ciencias exactas son objetivas, ¿no? Entonces el deber de un periodista con ética, un periodista parcial, vamos a decir, con la información, es simplemente transmitir, es compartir, ¿no? Más que darle una opinión o como dicen la prensa amarillista, ¿no? Tratar de hacerla más grande o aumentarle o quitarle, simplemente él tiene que informar un suceso en vez de ficción, algo real, pues, ¿no? Para eso están los comunicadores sociales. Y las narraciones lúdicas, como los chistes, los acertijos, los trabalenguas y otras formas pseudopoéticas, cuyo valor no está tanto en lo narrado, sino en lo que suscita entre quien cuenta el relato y quien lo escucha, ¿no? Forman parte de la cultura popular, es decir, tal vez el arte urbano, ¿no? La narración cotidiana, las que articulamos a diario para contar anécdotas, relatar eventos a terceros, compartir chisme, incluso explicar direcciones, son efímeras y tienen generalmente un objetivo práctico, ¿no? Esta es la que hacemos todo el tiempo, las cotidianas, ¿no? Siempre estamos narrando, contando algo, estamos conversando. Y ahora nos toca ver lo que es el artículo, ¿no? Bueno, en el mundo de la literatura se comprende que los artículos acompañan siempre a un sustantivo, ¿no? Con el que concuerdan en género masculino y femenino, y en número singular como plural. En español existen dos tipos de artículos. Los artículos indeterminados, que esto obviamente lo habremos visto en secundaria especialmente, que son el un, una, unos, unas, y los artículos determinados, que es el, los, la, las, lo. Evidentemente el artículo es lo que acompaña a un sustantivo, ¿no? Pero en esta ocasión lo que nos interesa y lo que nos compete analizar bien a profundidad es el artículo de opinión, ¿no? ¿Para qué un artículo de opinión? Esto es lo que a ti te va a llenar eh, más tal vez tu imagen como profesional si es que tú aprendes a escribir un artículo, porque evidentemente es algo que engloba mucho nuestro currículo, el poder escribir. Para poder, yo sugeriría que cuando alguien tenga el deseo de escribir un libro, primero empiece escribiendo artículos, ¿no? ¿Y qué es un artículo de opinión? Esto lo podemos hacer en nuestra etapa como estudiantes, por ejemplo, desde ya podemos ir publicando. Ahora en la web existen muchas revistas, uno puede publicar periódicos, pero especialmente esto va a tomar mucha fuerza cuando seamos profesionales, ¿no? Y nos dedicamos a la investigación, sigamos escribiendo, ¿no? Hay muchos profesionales que evidentemente salen de la universidad y no vuelven a hacer algún trabajo, ¿no? Está en el olvido el poder escribir algo, el poder investigar sobre alguna temática. Pero ¿qué son los artículos de opinión, no? Las personas que escriben sus puntos de vista en estos textos suelen ser personajes notables o poseen cierta relevancia en sus especialidades. Por ejemplo, pueden ser personas relacionadas a la política, a la economía o a las letras, ¿no? A estas personas se las denominará columnistas. Los artículos de opinión suelen aparecer en periódicos o en ciertos portales de Internet y las personas que lo realizan suelen trabajar de manera constante para cada medio de comunicación en el que aparecen, ¿no? Es decir, que un artículo de opinión es una opinión mía que puede tener el grado de subjetividad como de objetividad, ¿no?
Mayormente cuando es algo científico tiene que inclinarse hacia la objetividad, ¿no? Un artículo científico es una investigación, es decir, que ha pasado por una experimentación, tiene un fundamento real, no simplemente es la opinión del que está escribiendo, sino que le ha hecho un previo análisis, ha estudiado sobre ese tema, ha investigado a los expertos y bueno, ha interpretado una idea y la ha plasmado a través de un artículo, que por lo general los artículos no suelen ser muy extensos como lo tiene que ser un libro, ¿no? Es simplemente una opinión que puede tomar esa, ese modelo, ese esquema, ese estándar que veíamos hace rato en la narración que Aristóteles plasmaba y que aparece siempre en los trabajos académicos, que puede ser una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿no? Puede ocupar 2, 3, 4 hojas, pero por lo general también pueden ocupar una plana, es algo pequeño, ¿no? Siempre veamos un periódico, una revista, vamos a encontrar artículos de opinión, ¿no? Entonces, a eso tiene que ver con el artículo de opinión, ¿no? Obviamente tú quieres investigar sobre el COVID-19, ¿no? No simplemente vas a poner lo que tú crees que es el COVID, ¿no? Tendrías que, para hacer un artículo académico, tendrías que investigar a los científicos más importantes, las grandes investigaciones que hicieron las universidades de Harvard, Oxford, para darle credibilidad a lo que estás escribiendo, ¿no? Tú investigas, investigas, entonces recopilas información, interpretas algo y recién empiezas a escribir, ¿no? Entonces eso tiene que ver con el artículo de opinión. Sigamos avanzando. Ya para ir culminando con esta parte, quería mostrarles un breve ejemplo. Ver, nuevamente estamos teniendo una pequeña falla ahí con la diapositiva. Y bueno, hasta que empecemos, por lo general, claro, cada revista tiene una, vamos a decir, el nombre del autor, ¿no? Quien escribió el artículo. Obviamente que aquí plasma todo lo que el autor piensa eh, o, o plasma todo el contenido que él ha investigado sobre un tema determinado, ¿no? En este caso dice especies insulares, está hablando más o menos del tema de la evolución, ¿no? Y lo que tiene que ver con la fe, ¿no? Un biólogo, Gibson. Entonces él está haciendo una investigación, obviamente acá podemos ver que tiene nomás una gran cantidad de páginas, incluso tiene bibliografía por esta parte, ¿no? Los libros que él ha citado, los libros que él ha visto para poder hacer su artículo, ¿no? Entonces, obviamente que es importante, ¿no? Yo desde que era estudiante también, acá puedo mostrarle en la parte de acá, tengo mi artículo, ¿no? Bueno, este artículo es bastante cortito, ¿no? Ciertos párrafos, porque este artículo era simplemente una síntesis, un resumen para poder dar una ponencia, ¿no? Yo tenía que hacer una ponencia acerca de la reforma protestante en el aspecto eclesiástico y bueno, luego en mi ponencia obviamente ya yo iba a desempeñar la parte de la oratoria, ¿no? Es decir, la expresión oral. Ahí tenía que desenvolverme, explicar con una introducción, con un desarrollo, con una conclusión, ¿no? Pero previo a eso, para que las personas vayan y acudan tal vez a mi explicación, porque hay muchos que no conocen la Reforma Protestante, ¿no? Es más, tal vez algunos de ustedes no han escuchado. Entonces ven y dicen, ah, más o menos consiste en esto, ¿no? Entonces yo tengo que poner un pequeño artículo, un pequeño resumen de lo que consiste eh, lo que voy a explicar, ¿no? Por eso es que decir la escritura con lo que hablamos siempre está ligado, ¿no? La expresión oral y escrita siempre están ligados, van juntas de la mano. Y entonces, desde nuestros inicios, desde que nos aperturamos en nuestra vida universitaria, vamos a tener que trabajar en el aspecto académico, ¿no? Pero yo desafiaría siempre a ustedes que ustedes tengan ese ritmo, que se acostumbren y cuando sean futuros abogados, de igual forma se sumerjan a la investigación, ¿no? Que puedan ser parte de una academia, puedan publicar en revistas, en diarios, ¿no? Hay mucho en el derecho, hay muchas temáticas interesantes en las cuales ustedes pueden investigar,
y sacar conclusiones importantes, ¿no? Para contribuir, ¿no? Vamos con la parte final de esta diapositiva que hablaba de la narración y el artículo. Entonces, habíamos visto que el artículo de opinión tiene que ver con un criterio personal, pero obviamente tiene que estar fundamentado en un previo estudio, en una previa investigación, y por lo general así son los artículos de opinión, ¿no? Tienen un título especialmente, obviamente. Eh, Aquí vemos violencia y edad en los videojuegos, ¿no? Y entonces ya se va plasmando desde una introducción para un desarrollo y una posterior conclusión, ¿no? Obviamente que acá aparece el nombre del autor y por lo general esto es muy importante al momento de que le suma a tu currículum como profesional, ¿no? La escritura, ¿no? El escribir tiene un poder importante, ¿no? Porque si bien ya no estamos en los siglos pasados, ¿no? En el Renacimiento, en las épocas donde evidentemente la gente leía mucho, le gustaba escribir, estaba la poesía, estaban los libros de historia, románticos, política, filosofía, leyes. Hoy en día, como que la escritura ha perdido fuerza, ¿no? La lectura de igual forma, ¿no? Entonces nosotros debemos reivindicar eso, ¿no? Si queremos encontrar en nuestro repertorio como profesionales elementos más prósperos para poder desarrollar mejores técnicas en el aspecto académico. Muy bien, voy a mostrar entonces lo que tiene que ver el ensayo, ¿no? Habíamos visto en la clase también de manera específica esto, ahora estamos ampliando mucho más, pero todas estas diapositivas van a estar, ¿no? Ahí en la plataforma de igual forma, para que ustedes puedan tener estos materiales, estos conceptos. Hemos visto que evidentemente en esta unidad 2 los fundamentos de la expresión escrita es muy teórico, ¿no? Pero esa teoría en algún momento tiene que tornarse en práctica porque la escritura es algo práctico, ¿no? Entonces, toca ver el ensayo literario. ¿Qué es un ensayo literario? Referido simplemente como ensayo, es una disertación breve y en prosa que analiza o reflexiona en torno a un tema de libre escogencia y abordaje por parte del autor. Se lo considera uno de los géneros literarios junto con la narrativa, la poesía y la dramaturgia, heredera de la didáctica y por lo tanto emparentado con la enseñanza, ¿no? Es decir, que el ensayo es algo que es de libre elección, ¿no? Tú tienes la opción de elegir sobre un tema, al igual que el artículo, y evidentemente plasmar una idea, una investigación sobre algo importante, ¿no? ¿Cómo se realiza? Especialmente hay que elegir obviamente un tema, ¿no? Hay que ver la temática que vamos a abordar. Evidentemente tiene que ver una documentación. Ya elegido el tema debemos documentar, es decir, leer al respecto desde distintas fuentes para hacernos una idea más completa respecto al tema, ¿no? Lo que decía, ¿no? Más adelante vamos a ver la importancia de la bibliografía. Seguramente todos estos conceptos ustedes los van a ampliar más cuando lleven metodología en la investigación, para posteriormente muchos harán tal vez una tesis. Pero todo lo que yo diga en un escrito tiene que tener fundamentos. Es decir, que yo tengo que tener documentación, ¿no? Que respalde, que avala lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy hablando del COVID, es decir, que he investigado a grandes científicos, expertos, entonces lo que estoy diciendo tiene fuerza, ¿no? Es más, cuando tú tienes un debate o cuando tú pasas a una disertación, una exposición, en la expresión oral y empiezas a citar, ¿no?
tal autor dice esto, esta frase, aquello. Eso habla muy, muy bien de ti, ¿no? Eso habla de que tienes rigor académico. Es decir, que eres una persona que lee, que se informa, eres una persona seria, no simplemente opinas con subjetividad, con tus palabras, con tus emociones, tus sentimientos, sino que le das un grado de objetividad, ¿no? Es decir, que estás opinando con fundamento, ¿no? Y eso toma seriedad. Entonces, al momento de hacer un ensayo, tiene que tener documentación. Hoy en día, dentro de la academia, por ejemplo, citar Wikipedia es una burla, ¿no? Porque esto es una página, es una fuente rápida, ¿no? Y no es muy fiable, ¿no? Hoy en día existen muy buenas fuentes donde uno puede encontrar información. La web es un mundo la cual debemos explorar claramente, y para ser serios al momento de hacer un trabajo, uno debe saber seleccionar buenas fuentes, ¿no? Para hacer un trabajo. Preparación. Antes de escribir, conviene hacer un esquema de ideas que nos sirva de guión o esqueleto del ensayo, ¿no? Diciéndonos en qué orden abordar cada idea o argumento. Evidentemente, ¿no? Tienes que tener una preparación. Puedes hacer un índice, ¿no? Primero voy a empezar con esto, con esto, con esto. No puedes improvisar rápidamente, no tiene que tener un orden, una planificación, lo que vas a plasmar dentro de un ensayo, ¿no? Y obviamente lo que estábamos viendo, ¿no? La redacción, ¿no? Se procede a escribir conforme al guión, lo cual significa exponer las ideas lo más claramente posible y en el orden más lógico posible. Luego releer la totalidad del texto y corregir lo escrito, ¿no? Asegurándonos de que diga lo que aspira a decir. Muy bien. Entonces, un ensayo, al igual que el artículo, tienen cierta similitud, ¿no? Solo que yo podría decir que el ensayo es algo más que te ocupa tal vez más tiempo, que es más extenso y que evidentemente es algo que, a diferencia de un artículo, requiere un poco más de información, ¿no? Evidentemente podemos asociar o ver que son muy similares o se asemejan, pero en esta ocasión a mí me interesa que ustedes puedan realizar un ensayo, o al menos intentemos realizar un ensayo o un artículo, ¿no? De manera opcional, ¿no? En clase estamos trabajando en grupos, estamos haciendo un ensayo, pero ahora a los que no pueden estar en las clases presenciales, se les va a pedir que para este jueves puedan hacer o bien un ensayo o bien un artículo. No se preocupen, ¿no? Obviamente que estamos para mejorar. Yo sé que he dado ciertas pautas, pero tal vez alguna cosa nos va a faltar y para eso estamos, ¿no? Para que cuando yo mire, diga, mira, esto puedes aumentar, esto puedes quitar, para que ya en tu primer año tú tengas noción más o menos de lo que es escribir, porque seguramente no simplemente en esta materia vas a llevar, ¿no? Lo que es hacer un artículo o un ensayo, ¿no? O una monografía. Seguramente los otros docentes de las otras asignaturas te van a pedir esto, ¿no? Y si tú sabes hacerlo bien, no vas a tener inconvenientes, ¿no? No te vas a complicar. Entonces es importante que vayamos practicando ya esto, ¿no? No simplemente nos quedemos con con las ideas teóricas que estoy repitiendo, ¿no? Sino que en algún momento lo plasmemos de manera práctica. Entonces, nos habíamos quedado en redacción. Partes de un ensayo, ¿no? Analizante o deductiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es cuando se expone en primer lugar la tesis o el tema, ¿no? Que abordará y luego desarrollará los argumentos vinculados con la materia, ¿no? Es decir, que hay que exponer el tema que vamos a abordar y qué argumentos son válidos, ¿no? Sintetizante o inductiva, ¿no? Es la que explora los argumentos y datos en primera instancia, luego a partir de ellos recompone el tema como conclusión final, ¿no? Encuadrada, la estructura más escolar inicia con la exposición de la tesis o del tema. Cuando hablamos tesis, estamos hablando del tema.
Luego debate los argumentos y la postura y finalmente reelabora la tesis tomando en consideración lo hallado en el medio. Esta es una parte más técnica, ¿no? Los términos que se asocian acá. Sin embargo, para poder simplificar más esta cuestión, un ensayo tiene que ver igual que un artículo, ¿no? Tiene la parte de la introducción, el desarrollo y la conclusión. Obviamente que un ensayo tiende a haber, tiende a aparecer mucho la argumentación, ¿no? Es decir, de que se empiezan a citar, por ejemplo, vamos a hablar de la razón, ¿no? El filósofo Emmanuel Kant decía que la razón es esto, ¿no? René Descartes decía que es esto. Entonces uno empieza a citar mucho los argumentos que se han expuesto sobre eso, ¿no? Y finalmente, dentro de todo es todo lo que tú has citado, lo más importante que has investigado, obviamente tienes que dar una conclusión en base a tu interpretación, ¿no? Entonces un ensayo académico tiene ese rigor, ¿no? Entonces, como decíamos, el práctico, ¿no? En este caso estamos trabajando a manera de que esto sea futuro, porque más adelante en la unidad 3 tenemos, por ejemplo, en la parte de la expresión oral, lo que es la argumentación y el debate, ¿no? Y si hay algo que es muy, muy debatible en este último tiempo, bueno, no simplemente en este último tiempo, sino siempre ha sido motivo de debate, es la cuestión de las ideologías políticas, ¿no? Los comunistas, los capitalistas, los liberales, los anarquistas, aquello que los politólogos, ¿no? Las ciencias políticas, ¿no? Que es algo que siempre está cercano al derecho, ¿no? Analizan, ¿no? Desde una concepción más científica, técnica. Sin embargo, en esta ocasión nosotros vamos a hacer sobre una ideología. Ustedes van a seleccionar, me quieren hacer el fascismo, me quieren hacer el anarquismo. ¿Cómo voy a hacer esto? Listen, ¿no? Voy a poner ejemplos, ahí en la plataforma van a tener ejemplos de lo que yo hice, ¿no? De ensayos que yo realicé, para que más o menos ustedes tengan un modelito ahí. Sin embargo, usted va a hacer, por ejemplo, del comunismo, va a empezar con una introducción, ¿no? En la introducción usted tiene que empezar el punto de partida, ¿no? Hacia dónde quiere llegar, a dónde quiere alcanzar, ¿no? El comunismo surgió a lo largo del siglo tanto con el exponente alemán Karl Marx, ¿no? Se va a profundizar más adelante con la Revolución Rusa, ¿no? Entonces usted hace una reseña histórica en la introducción, ¿no? Va analizando el contexto y empieza a despegar. Ya en el desarrollo usted empieza a decir, ¿no? Los antecedentes, qué ha hecho el comunismo, cuánto ha cambiado. Y una conclusión usted puede poner, ¿no? Los efectos del comunismo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? ¿Qué países han adoptado esta ideología, ¿no? Como eso es un ejemplo, puede ser del capitalismo, la anarquía, ¿no? Pero hemos seleccionado una ideología política, ¿no? Para que todos hagamos algo similar, ¿no? Al comienzo había pensado que esto sea libre, pero hay que poner una temática, ¿no? Para que no salgamos, no nos desordenemos un patrón, ¿no? Entonces habíamos puesto una ideología política. Entonces, ahora de manera rápida les voy a mostrar los ejemplos que ya los subí a la plataforma incluso la vez pasada, ¿no? Para que realizaran los grupos. Eh, pero más o menos así quiero los ensayos. No estoy pidiendo un trabajo, como hoy digo, de 3 a 6 hojas. No estoy pidiendo algo 100%, vamos a decir, que tenga una exactitud especial, ¿no? Nosotros recién estamos aprendiendo, estamos en nuestro primer año, pero ya hay que empezar a practicar. Entonces, este es un práctico, ¿no? Obviamente voy a tomar en cuenta cómo lo van a realizar, voy a aconsejar, voy a recomendar, pero esforcémonos en estos días, hagamos un buen trabajo, lo mejor que podamos, y si hay algo que mejorar, yo les voy a decir, ¿no? A ver, vamos a buscar acá.
Muy bien, por ejemplo, eh, un ensayo tiene una carátula, ¿no? Ustedes pueden utilizar este modelo y ponerle acá el logo de la universidad, ¿no? Directamente y cambiarle, ¿no? Esto era un ensayo que yo realicé en un posgrado de la Universidad Católica Boliviana, ¿no? Que estaba haciendo en ciencias políticas. Evidentemente se nos dio para seleccionar un tema y yo elegí la ideología del fascismo, ¿no? Entonces hay alguna introducción, ¿no? Hago un desarrollo, ustedes ven que no es muy amplio y hago una conclusión, ¿no? Así de manera simple y sencilla. Tengo acá mi bibliografía de dónde he investigado, dónde he encontrado todo, eh, desde videos, artículos o libros, para poder plasmar, ¿no? Esto es un ensayo bastante sencillo, ¿no? Luego, por ejemplo, que les puede servir de modelo. Luego, por ejemplo, tengo otro que hice cuando estaba haciendo mi maestría en educación. Ahí sí ya me tomó un poco más de tiempo. Aquí está, este es la moral y la ética, una propuesta para la escasez de los valores dentro de la educación, ¿no? Ahí igual tiene una pequeña carátula, que solamente son letras, acá está la introducción, ¿no? Aquí estoy utilizando el formato APA, ¿no? Yo no voy a exigir formato en esta ocasión. Es más, si usted quiere, evidentemente va a poner la bibliografía ahí al final, pero por esta ocasión, por esta vez, no hace falta que usted cite acá, ¿no? Seguramente recién usted está aprendiendo a manejar la gran mayoría. Lo que quiero es el contenido más que todo, ¿no? El contenido, lo demás, lo vamos a ir mejorando. Llevarán metodología de la investigación, ahí ustedes van a saber bien los formatos, pero más o menos lo que yo quiero es este contenido, ¿no? Introducción, desarrollo. Aquí, por ejemplo, estoy alargándome más, esto es más amplio, ya era un trabajo para maestría, ¿no? Y tengo acá la conclusión, por ejemplo, y aquí está mi bibliografía, ¿no? Incluso algunos docentes te piden bibliografía mucho más amplia, ¿no? En esta ocasión yo un ensayo siempre lo hago más o menos así, no me complico tanto, ¿no? Evidentemente ahí tengo otros ensayos que son más largos, pero estos son los que tal vez he seleccionado, los más cortos o los que realmente para que ustedes tengan una idea, ¿no? Entonces, introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Lo que quiero más que todos jóvenes es el contenido. Es cierto que me interesa la información también, pero ¿saben qué es lo que más me interesa? El contenido. Es decir, lo que ustedes van a escribir. Ahí yo voy a ver si hemos aprendido a redactar, si lo que hemos escuchado de manera teórica ahora nos toca ponerlo en parte práctica. Eso es lo que me interesa, ¿no? Ver cómo ustedes hacen una introducción, cómo hacen un desarrollo, cómo hacen una conclusión. Y bueno, si hay algo que mejorar, lo vamos a observar y le vamos a decir para que usted mejore, ¿no? Entonces no se preocupe en el formato o si usted, obviamente, porque usted me va a hacer un buen ensayo, me va a poner, ¿no? De dónde ha sacado, acá está el modelo de hacer una bibliografía, ¿no? Pero no hace falta que haga el formato APA, ¿no? O cite como estoy citando acá, ¿no? Con este componente, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía, ¿no? En esta ocasión les voy a pedir, aunque la bibliografía lo vamos a ver la próxima semana, yo voy a explicar bien cómo hacer una bibliografía, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Por ejemplo, acá, pero si usted quiere hacer algo más directo, haga un artículo, bueno. Por ejemplo, los artículos, algunos tienen bibliografía, otros no. En esta ocasión yo no puse bibliografía, pero obviamente que esta idea la basé en base a un estudio, ¿no?
escasez de valores dentro de la educación en el siglo XX, ¿no? Artículos sobre el tema a tratar como problema de tesis. Nos pidieron un artículo que resumaba más o menos de lo que queríamos hablar en nuestra tesis de maestría. Lo voy a volver a compartir. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Es opcional, ¿no? Tal vez alguno está diciendo, el ensayo parece un poco complejo, pero vuelvo a reiterar, lo que más me interesa es, más que el contenido, en esta ocasión me interesa cómo usted redacta, cómo escribe su idea, cómo hace una introducción, una conclusión, un desarrollo, ¿no? Lo puede hacer desde, como digo, hasta 6 hojas, o como lo puede hacer de 3 hojas, corto. Pero lo que quiero es eso. Quiero saber cómo usted llega a realizar este trabajo. Vamos a volver a compartir. Muy bien, a ver, ahora vamos a... Aquí está el artículo, ¿ven? Entonces, aquí vemos, es una plana. Acá y abajo hay otro artículo que escribí para una revista interamericana que tiene que ver con el liderazgo. Entonces aquí yo puse 2 modelos míos, ¿no? De 2 artículos. Después tengo otro que la tengo acá en esta revista. Y tengo otros que les compartí la vez pasada, ¿no? Todo esto está allá dentro de la plataforma, ¿no? Se los voy a subir, creo que es más, lo he subido la vez pasada. Entonces es importante que ustedes revisen, ¿no? Es cierto que ahora hemos vuelto a clases presenciales, ¿no? Estoy hablando para los que están viendo la grabación. Sin embargo, la plataforma yo en mi caso la voy a seguir utilizando para compartir la información, las cosas que van a entrar para el examen, es decir, reforzar, ¿no? Los contenidos. Voy a compartir una vez más un último artículo. Y con esto vamos a culminar. Muy bien, por ejemplo, acá hablo sobre lineamientos anárquicos ante los sistemas ideológicos tradicionales que son el capitalismo y el comunismo, ¿no? ¿Dónde entra la anarquía? Especialmente hago un análisis de un personaje ficticio, ¿no? Del universo DC, un personaje cinematográfico que siempre llama la atención, ¿no? De los jóvenes y las personas adultas, muy estudiado por los filósofos, por los psicólogos, los psiquiatras, que es el Guasón o el Joker, ¿no? Más o menos acá yo hago una explicación de su comportamiento de él y cuál es su ideología política, ¿no? Es un anarquista, ¿no?
Para eso obviamente hago un contexto, retrocedo a especialmente algunas interpretaciones que hago acerca de ciertas escenas que aparecen en la película o en el cómic. Y bueno, de que tiene un matiz político, ¿no? De que la película obviamente está catalogada en el séptimo arte como una película de culto, pero que el personaje nos deja interesantes enseñanzas, ¿no? Entonces lo relaciono con el aspecto político, ¿no? Bueno, es interesante por eso escribir, ¿no? No puede escribir, evidentemente, cuando leemos, ampliamos nuestros horizontes, podemos escribir de diversas cosas, ¿no? Me tocó escribir de teología, del aspecto religioso, y hice un posgrado en ciencia política, me tocó escribir sobre las ideologías políticas, sobre educación también. Entonces, usted como futuro abogado también va a poder escarbar y saltar a varios campos, ¿no? Ya sea puede ser el campo eh, político, el campo filosófico, sociológico. El derecho es parte de las humanidades, ¿no? Entonces, sí, las humanidades son las que más se relacionan con las letras. Los antropólogos, los sociólogos, los teólogos, los abogados, los historiadores, los politólogos somos de escritura, somos de leer. Entonces, desde ya, usted como futuro abogado tenga esa noción, esa curiosidad por leer, obviamente, y por animarse a escribir, ¿no? Con eso culminamos, jóvenes. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos siempre para atender. Entonces, esperamos reencontrarnos entonces el próximo jueves con los estudiantes de la clase presencial y con los estudiantes que están a distancia. Continuaremos trabajando de esta forma a través de una grabación. En algún momento tal vez nos juntemos para tener una clase virtual. Sin embargo, las grabaciones van a estar siempre puestas para que usted revise y siempre esté al tanto, ¿no? Esté siempre al día con la información que estamos teniendo. Que Dios los bendiga, muchas gracias por su tiempo, nos vemos la próxima.